Sí la miran, ¿verdad? Sí, sí estamos Ya. bien. Bueno, Magíster, buenas tardes. Disculpas por la postergación de la reunión. Y soy también ingeniera, pero hemos tenido un poco de complicaciones con asuntos imprevistos. Eh, eh, Le estoy hablando desde la coordinación de estudios y datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tenemos nuestra coordinadora y nuestra directora que en este momento se encuentran, como le menciono, en unos asuntos urgentes. Por ello me han delegado poder compartir la información y ver la posibilidad al final de esta reunión, ver la posibilidad de si podemos trabajar de manera conjunta en el proyecto que les presento ahora. Mi nombre es Víctor Ávila, economista Víctor Ávila, a las órdenes de aquí en adelante poder establecer y vincularnos en temas institucionales y académicos. Me confirman que me escuchan, ¿verdad? Sí, Víctor, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, este proyecto se enmarca en la puesta en vigencia de la Ley de Economía Circular Inclusiva, que fue aprobada en el año anterior, en julio, en el cual se establecen algunos alcances, ¿no? Primero mencionar que mediante ley se designa como ente rector para la implementación de esta ley al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es con esta base que nosotros nos hemos permitido abrir un abanico de posibilidades de vinculación con la academia a lo largo del país, en todas las regiones del país. Estamos nosotros queriendo implementar o vamos a implementar un proyecto que le llamamos el censo de recicladores a nivel nacional, recicladores de base a nivel nacional. Este estudio es pionero, no se lo he hecho antes. Hay algunas experiencias en otros países, pero en América Latina, básicamente un censo como tal es inédito realmente en el país. Queremos ver o queremos evidenciar la importancia de esta población en los sistemas de recolección de datos, de recolección de residuos sólidos, en los sistemas, en el potencial sistema de inclusión que menciona en esta ley. Porque nos hemos dado cuenta que estos recicladores y recicladoras son una suerte de eje transversal en estos dos procesos y no se tiene información, primero consolidada y segundo, ciertamente precisa. Entonces, con toda esta base y respaldados por esta ley que les menciono, que va a ser el respaldo de toda esta presentación, esta ley, nos hemos abocado a implementar este proyecto que tiene un alcance en el presente año. Estamos nosotros en el momentos previos de planificando, vinculándonos con la academia, precisamente que ahora estamos vinculados con ustedes y a nivel de todo el país. ¿Qué requerimos en resumen? Hay dos partes. ¿Se te cayó la conexión?
que puedan surgir a partir de ahí diferentes posibilidades de estudios y vinculación y políticas públicas para este colectivo que obviamente como es de conocimiento público ha sido totalmente abandonado. Este proyecto también se enmarca en lo que es la Agenda 2030. Respecto Se cayó la conexión. Sí, no escucho nada. Esperemos. Hola, buenas. Ahora sí Ahora lo sí. volvemos a escuchar. Perdón, se nos creó la conexión. Bueno, entonces la pantalla que ustedes están mirando está a modo de resumen lo que les venía mencionando, que es el objetivo general de este proyecto, que es implementar un registro único de recicladores. Y estamos en estos varios procesos, ¿no? Que es la planificación, que es el levantamiento y el análisis y evaluación de la información, que eso vendrá en la parte posterior. Ahora estamos centrados en el implementar el registro único y cómo hacerlo a través de mantenimiento de información, y esto a través obviamente de encuestas, porque tiene un alcance censal, ¿no? Queremos hacer un barrido a nivel nacional de todas las personas que se dedican a esta actividad. Tenemos ya algunos avances. Tenemos elaborado un documento metodológico para el levantamiento de información. Tenemos desarrollada una herramienta tecnológica. Esto implica que se resuelve un problema de acceso a levantar información con o sin red, es decir, en línea y fuera de línea, ¿no? Entonces estamos como en el punto 3, queriendo nosotros levantar la información a través de los diversos mecanismos que hemos previsto para identificar qué queremos hacer con esta información o qué clase de información vamos a levantar. Y es las características socioeconómicas, las características sociodemográficas, técnicas, que nos permitan tener una mirada integral de la situación de los recicladores de base de alcance nacional. Es en este punto 3, entonces, en el cual vemos que hay una oportunidad de trabajo entre el sector público y la academia. No solamente para el levantamiento de información, sino como el acceso a información, y que en este caso los estudiantes conozcan cuál es el ciclo de investigación, desde el primer momento, que es levantar información, su procesamiento, su análisis y la potencial elaboración de estudios que servirán de insumos para la política pública. Como les decía, estamos en los recicladores de base, nos referimos a quienes realmente trabajan directamente con el reciclaje de desechos sólidos, no con quien lo comercializa, sino más bien quien está en esa fase o en ese eslabón de la cadena de reciclaje.
Aquí vemos un concepto de lo que es el reciclador de base. Este concepto está en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Economía Circular. Inclusive, el que les he venido mencionando, son aquellas personas naturales que mediante el uso de la técnica artesanal semi-industrial se dedican de forma directa y habitual a esta actividad, sea de manera individual o sea de manera colectiva. Algunas aproximaciones que hemos hecho, se observa que en realidad muchos de los recicladores termina siendo una actividad familiar, es decir, una actividad colectiva. Y quizás también no les mencioné, pero es importante hacerlo, es que al ser un censo nos enfocamos en toda la población, sea esta población dedicada al reciclaje que esté en situación formal. Hay algunas experiencias de algunas partes del país que están asociados o que son parte de una estructura de un gobierno local, pero el grueso de las personas que se dedican al reciclaje están en situación informal, ¿no? Por dada la complejidad de esta actividad que hoy día pueden dedicarse, la otra semana no, y cosas de ese tipo, que es lo que el estudio o el levantamiento de información quiere recoger. Aquí tenemos los métodos de información, ya tenemos todo un proceso. Nos vamos a valer de la estructura e infraestructura que tiene el MIES básicamente, y en algunos casos de los gobiernos locales. Es decir, van a ser los puntos de atención para recolectar la información. Hemos previsto algunos temas que, en el caso de que la población se acerque a los puntos de recolección de información, en otros casos habrá que acercarse a los puntos donde estas personas, este colectivo, realizan su actividad, de tal manera de que minimizar a estas personas, minimizar el riesgo de que se queden fuera de este censo. Aquí es un poco los componentes, unos detallitos que no sé si cabe mencionarlos, pero es todo más o menos todo el círculo del proyecto, ¿no? Que es la planeación, que es el tema de la tecnología, que es la operatividad y logística, que es el tema que hoy por hoy nos interesa, y luego habrá un proceso de difusión y gestión intersectorial post-censo, ¿no? Para ver cuáles son las perspectivas. La idea no es tener solo un censo con información muerta, sino esto sea un punto inicial para políticas sectoriales, inclusive políticas locales. Aquí están algunas organizaciones claves que forman parte de este proceso. Tenemos una red nacional de recicladores del Ecuador, tenemos la INE, obviamente, y algunos organismos de cooperación internacional. Y así también algunos GATS que están más activos en este proyecto. Y mencionarles también que precisamente en un par de días iniciamos un ejercicio de pilotaje del proceso de levantamiento de información. Esto incluye una verificación de la calidad de la tecnología a usar, ver los tiempos que puedan demorarse en levantar encuestas, que es una encuesta bastante básica, no es nada compleja. También respecto de distancias que puedan recorrer los encuestadores y todas las dificultades que se presenten y que aún no hayamos tomado en cuenta. Como les mencionaba, esta ejecución del plan piloto está previsto para este mes. En un par de días lo vamos a hacer y se ha escogido hacerlo en las 4 regiones del país: en Quito, Ibarra, Manta en la costa, Quito, Ibarra en la sierra, y Zamora en la zona de la Amazonía ecuatoriana.
de tal forma tener una idea bastante certera de de las eventualidades que puedan surgir y hacer los ajustes respectivos para el próximo mes de marzo iniciar con ya el levantamiento del piloto, perdón, el levantamiento de la información clave. Hasta ahí respecto de lo que es el proyecto. También mencionarles de que se prevé un ejercicio de capacitación para los estudiantes que van a participar finalmente en el levantamiento de información a través del registro único de recicladores. Y hasta ahí, colegas, si tienen alguna pregunta a partir de este proyecto y pues si no, podemos seguir conversando respecto de la viabilidad de poder cooperar y sacar adelante este proyecto en la zona territorial donde ustedes están ubicadas. Sí, Víctor, bueno, primero indicarle que nosotros, nuestra zona es específicamente Sucumbíos, ¿no? Y bueno, también estoy encargada de un instituto tecnológico en La Joya de los Hachas, que es provincia de Orellana. Ahí estamos recién empezando, ¿no? Tenemos 2 carreras, la carrera con dos paralelos. Respecto a a la presentación que usted realizó, yo tengo una consulta y quisiera saber cuál, cuál es la intención, cuál, cuál es el objetivo, por qué nació esta idea, por qué nació este proyecto, en base a qué, cuál es la necesidad, qué es lo que el MIES lograría o para qué se va a realizar este estudio, ¿no? ¿Para qué se va a levantar esta información? ¿Cuál es realmente la intención? O sea, ¿qué tipo de beneficios para la provincia de Sucumbíos tendría este proyecto, la implementación de este proyecto en nuestra provincia? Entiendo que va a ser a nivel nacional, ¿no? Y van a iniciar como una muestra que es lo de la aplicación piloto en 4 ciudades, pero entiendo que será a nivel nacional, pero sí quisiera saber de dónde nace, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de, de emprender, de ejecutar este proyecto? ¿Qué es lo que se pretende alcanzar de este proyecto? Okay. Muy bien, muchas gracias. Mire, este proyecto nace de la promulgación de la Ley de Economía Circular Inclusiva. Esta ley que está en vigencia desde el año anterior prevé algunas actividades claves, como el tema de salir de una economía lineal y pasar a una economía circular, donde el tema de los desechos y el reciclaje tomen la relevancia que implican en estos momentos actuales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es hacernos eco de los objetivos de desarrollo sostenible que le mencionaba, tienen que ver con la... Déjenme ver un ratico, encuentro, que tienen que ver con el pasar de ciudades y comunidades con las típicas actividades de desechos a unas ciudades y comunidades sostenibles, ¿verdad? Donde este último proceso de desechos sólidos y reciclaje no sea el punto final, sino sea el punto de inicio de otro círculo de gestión productiva o reproductiva. Eso como a nivel macro. A nivel ya específico, bueno, mencionarle que un punto inicial para hacer todo este proceso consideramos y estipula que es
visibilizar a los recicladores de base. Estos recicladores tradicionalmente o históricamente no han sido tenidos en cuenta, tienen un trabajo totalmente precarizado. Y en el marco de la nueva ley, ese trabajo precisamente tiene que ser revalorizado o valorizado porque nunca ha sido valorizado. Entonces, eso respecto de lo que me mencionaba. Pero también agregar que, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad es poder generar desde el Estado y específicamente desde el MIES una política pública dirigida hacia ellos. Es decir, mejorar sus condiciones de trabajo, enlazarlos a las cadenas de desarrollo sostenible, enlazarlos a las cadenas a los sistemas de desechos sólidos que todas las ciudades del país lo tienen, un poquito más desarrollado, otro poquito menos, pero al final todas las tenemos. En fin, quizás en una frase es disponer de políticas públicas, pero contextualizadas a ese colectivo y en pos de mejora de su actividad y sus condiciones de vida. Esto, como le menciono, es un punto inicial nada más. De aquí, obviamente, tienen que entrar los gobiernos locales, tienen que entrar la academia con el tema de la investigación, los gobiernos locales con el tema de políticas locales, porque son los gobiernos locales quienes tienen, por ejemplo, la competencia de manejar los sistemas de desechos sólidos. ¿En qué entran? También me preguntaba usted, ¿en qué entra la academia? Precisamente es en que sus estudiantes, aquí quizás un doble beneficio bien identificado. Primero es que los estudiantes puedan participar en un ciclo de la investigación, de un proceso de investigación que, como sabemos, comienza con ver información. ¿Qué información disponemos para hacer una investigación X que yo desee? Y no lo puedo hacer si no es porque no hay información. Entonces, darles insumos a los estudiantes y generar competencias para el levantamiento de información, para el procesamiento de información y la disponibilidad de esta base de datos para que los estudiantes puedan manejar, puedan hacer sus prácticas preprofesionales. Entonces, y quizás hay una finalidad ahí en el tema de los estudiantes, la que usted me menciona, ¿no? Y es mencionar a los estudiantes como acercarlos a la realidad local. Me mencionaba usted, y también mencionaba la ingeniera, que tienen escuelas, creo que, ambiental, algo así. Entonces, qué mejor que los estudiantes puedan conocer su realidad local y cuál es el contexto de esa realidad local en un contexto nacional. No sé, no sé si di respuesta a sus preguntas. Sí, seguro, seguro, Víctor. Ya yo tengo claro que la finalidad es generar una política pública para mejorar la calidad de vida de los recicladores de base. Me lo tengo clarito, ya hasta me lo aprendí. Qué bueno. En realidad quería tener claro cuál es la finalidad, ¿no? Porque en muchos casos trabajamos en proyectos, pero por cumplir lo que nos dice una agenda, pero no debería ser así, ¿no? Sino en realidad, y como no escuché en ningún momento qué es lo que viene después de esto, ¿no? Porque yo voy a tener un resultado de este estudio, de este proyecto, y entonces finalmente, ¿qué procede, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué voy a lograr con esto? Entonces, ya tengo claro ¿en qué se beneficiarían mis estudiantes? Pues si lo saben aprovechar, pienso que muchísimo, ¿no? En lo que resta de la reunión, sí quisiera revisar lo que establece el convenio y luego explicarle cómo trabajamos nosotros
como institución de educación superior pública de nivel técnico y tecnológico. Nosotros tenemos la carrera de medición y monitoreo ambiental, que quienes podrían aplicar y quienes podrían ser parte del proyecto. Y tenemos la carrera de desarrollo infantil integral, que podría ser otro segmento de estudiantes que a partir de la firma del convenio pues, pudieran ser beneficiarios también de esta cooperación interinstitucional, aunque no sean quienes vayan a aplicar posiblemente las encuestas, sino que actuarían dos carreras, la una en el tema de que aplicarían las encuestas y la otra en que serían parte de los beneficiarios de esta firma de convenio, ¿no? Revisemos cómo está el tema de la propuesta de convenio que nos habían hecho llegar. Perfecto. Ahí, en esa parte estaríamos, lo que estamos procediendo es a que los departamentos o las personas pertinentes puedan revisar esta propuesta, ¿no? De parte nuestra tenemos una dirección jurídica y entiendo por su lado deben tener algo parecido. Entonces es como ver cuáles son los alcances de este convenio. Pero básicamente debería estar centrado en la participación del Instituto Marta Bucaram en este proceso de levantamiento de información a través del registro único de recicladores, ¿no? Y en la segunda parte es la disponibilidad de esta información para el uso de los estudiantes, ¿no? Y en esta segunda parte se abre un abanico de posibilidades. Por eso más bien dejarlo como abierto, en el sentido de que alguien les resulte interesante a partir de esa información hacer algún estudio o alguna cosa más, que como le digo, no se me viene a la cabeza que nomás puede ser, pero sí más bien dejar abierto, de tal manera que este eventual convenio pueda ser un tipo muy convenio marco, si se quiere, para este ejercicio de este proyecto y quizás algunas otras posibilidades. Sí, Víctor, en la parte, bueno, entiendo que temas de convenio y todo el trámite que es hasta llegar al convenio, me imagino que lo tenemos que ver con asesoría jurídica. Y en el tema ya más técnico, quisiera saber si tienen ya especificado qué tiempo nos vamos a tardar, qué tiempo requieren ustedes y cuántas personas requieren ustedes por parte de nuestra institución. Y más o menos en qué tiempo, porque también nosotros tenemos que prever eso, porque nuestros estudiantes pues tienen carreras con modalidad presencial, lo que significa que tienen clases de lunes a viernes en jornada de la mañana y otros en jornada de tarde y noche. Entonces, sí me gustaría más o menos adelantarme a eso y saber cuántas personas son las que se requiere, si es en toda la provincia, más o menos cuántas personas por cada cantón, el tema de movilización de nuestros estudiantes en algún cantón donde no tengamos estudiantes residentes de ese cantón y por qué tiempo ustedes requieren y no sé si es posible cuántas horas al día, más o menos para nosotros también tener idea y poder organizarnos, ¿no? Por ejemplo, yo le diría, en el mes de mayo sería ideal y podríamos trabajar con los estudiantes de primero, ¿sí? Como también podríamos trabajar con los estudiantes de segundo a quinto. ¿Por qué? Porque, a ver, no, en mayo no, porque ellos terminan el 20 de mayo, lo que es formación dual. Con los estudiantes de primero podríamos trabajar todo el mes de mayo. Ya. Respecto a esto de la temporalidad, tenemos previsto hacerlo en realidad en el mes de marzo y abril. Los detalles acerca de
más bien quisiéramos conocerla, cuál es su capacidad, ¿no? Respecto al número de estudiantes disponibles, porque todavía no hemos como dimensionado los puntos, ¿no? Como le digo, es un censo, entonces deberíamos de estar en todos los cantones de Sucumbíos, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, es más bien conocer Ya, cuál es sí, su ahí, secreta. por ejemplo, nosotros, como indico, podríamos trabajar con todos los estudiantes de primero, sin importar la carrera. Y podríamos trabajar con los estudiantes probablemente del día, ¿no? Porque generalmente los estudiantes de la tarde y noche son estudiantes que trabajan y por eso estudian en jornada de tarde y noche. Pero sí ¿Cuántos necesitamos más o estudiantes menos tienen? saber un número de estudiantes que ustedes requieren. Nosotros, en realidad nosotros todo depende del número de estudiantes que ustedes requieren por cada uno de los cantones y nosotros les organizaríamos a ellos, ¿no? Trabajaríamos netamente con los estudiantes del día. No importa el nivel de estudios, trabajaríamos con los estudiantes del día porque de alguna manera garantizamos que ellos tienen el tiempo libre después de clases. Ellos después de clases podrían aplicar esto, ¿no? Porque tampoco es que van a necesitar todo el día para realizar esta actividad. Podrían hacerlo incluso los fines de semana. Me imagino que es así, ¿no? No sé cómo lo tienen establecido ustedes porque pues a veces lo establecen y es un cronograma, ¿no? Y durante ese cronograma tienen que terminar con todas las encuestas que se tengan que realizar. Entonces, todo depende de eso, pero nosotros sí podríamos participar con un número de unos 100 estudiantes probablemente, ¿no? Ok, ok. Ujú. Porque No sé, también me imagino que ustedes tienen ya identificados los recicladores de base o no todavía de nuestra em, provincia. no, no, o sea, tenemos ciertos Mm, avances, pero todavía no los tenemos identificados y ese precisamente es el ejercicio que, que requerimos la ayuda. No sé si, ya. compañero Milton, puedas Porque confirmarnos. los recicladores de base, para entender mejor, ¿no? Los recicladores de base no son los que andan recorriendo por el barrio. Los recicladores de base son los que de alguna manera realizan el proceso de reciclaje. ¿Es así o entendí mal? Así es, como usted lo menciona, así Ya. es. Entonces no hay muchos en realidad en la provincia. Yo creo que en Lago Agrio y Shushufindi, que son los dos cantones más grandes en población, eh, habrá un número de 5 a 8 recicladores probablemente. Ujú, ya. Eh, Perfecto. Entonces, la cuestión es que creo que con este encuadre que hemos podido tener usted y yo, podemos ya, vamos, creo que mi compañero Milton va a completar la información que usted requería. Ok. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le saluda Buenas Milton. tardes, Milton, qué gusto. Igual un gusto, muchas gracias, como dijo mi compañero, por la apertura, más que todo en este proyecto, que lo estamos, de alguna manera es emblemático, al ser la primera vez que se está aplicando aquí en el Ecuador, donde conlleva un levantamiento de información en todas sus, o sea, en todos sus rincones, tanto a personas formales, digamos, recicladores, tanto formal e informal. Eh, Sí cabe, hay que señalar que el reciclador de bases es aquella persona que recorre, es aquella persona que levanta y que recoge, digamos, los desechos fuera de nuestras casas, digamos, en estos tachos de basura. Entonces, todas esas personas son consideradas recicladores de base, tanto formales como informales.
A nivel nacional, nosotros sí podemos cuantificar la formalidad, podemos saber cuántas personas se encuentran realizando esta actividad, pero si bien es cierto, la informalidad es la que no se tiene presente en ninguna parte. Siendo así, como dijo mi compañero, en el mes de marzo y abril se va a desarrollar esta actividad. Si bien es cierto, no se contempla la estadía, digamos, o el levantamiento de muchos días, básicamente posiblemente sean 4 o 5 días lo que van a estar, se va a realizar el censo acá en la provincia de Sucumbíos, ¿sí? Conlleva, tenemos un número de encuestadores. Nosotros, el ejercicio que hicimos es determinar por digamos, por densidad poblacional, la cantidad de desechos sólidos y cuántas personas podríamos tener como recicladores de base, considerando una fuente de información que es la que tenemos acá en Quito, donde tenemos una población de más de 2.700.000 personas y tenemos cercano o un poco más a 8.000 recicladores de base. Haciendo digamos, este análisis, nosotros hemos determinado que para realizar esta actividad en la provincia necesitamos 43 personas, 43 encuestadores. Sí, ahora, si bien es cierto, por el desarrollo propio de sus actividades de estudio, no podemos disponer de 8 horas de estas personas. En ese sentido, se está viendo una alternativa, ¿no? O se ha contemplado la alternativa de que se puede trabajar a doble jornada. Eso quiere decir que haya personas que trabajen las 4 primeras horas del día y las otras personas serían las otras 4 horas del día. En ese sentido, estaríamos hablando de 86 encuestadores distribuidos en todos los cantones que tenemos en la provincia de Sucumbíos. Sí, ahí no sé si de pronto le aclaré un poquito lo que le consulté usted a mi compañero. Sí, Milton, una consulta. ¿Tienen previsto hacerlo en Sucumbíos? ¿De qué fecha a qué fecha? Todavía eso no, ¿por qué? Ya, A raíz del 14 de... yo quiero sugerir algo, ¿sí? Porque de pronto nosotros, si es que ustedes tienen previsto para 5 días y tienen para el mes de marzo, nosotros podríamos solicitar el permiso a la entidad receptora formadora de estos estudiantes o a la vez hacerlo con los estudiantes de primero y lo podemos hacer tranquilamente durante esos 5 días, pero sí me gustaría que le tomen en cuenta al día sábado al menos, No, sí, ¿sí? de hecho sí, Porque por el ahí se desarrollo les propio de sus facilita un poco a actividades. ellos. Sí, de hecho sí, sí está considerado por lo menos topar, no de lunes a viernes, sino de pronto comenzar un martes o un miércoles, dependiendo, no todos los cantones tienen la misma, digamos, densidad poblacional y por ende su generación de desechos sólidos. Seguramente en ciertos cantones no necesitamos quedarnos 5 días, sino 1 o 2 días. En ese sentido, sí se está considerando digamos, un fin de semana, es decir, un sábado por lo menos, dentro del proceso de levantamiento de la información. Entonces, como le digo, nosotros ahorita estamos todavía aún haciendo el ejercicio de qué cantones serían con los que vamos a arrancar en el mes de marzo, cuando nuestro fuerte operativo va a ser el mes de abril. Así es. De acuerdo. Sí, bueno, para ir finalizando, quiero decirles que cuentan con el apoyo por parte de los estudiantes del Instituto Marta Bucarante Roldós y solamente que con Zaidita, pues la persona indicada se pueda coordinar para el tema ya de establecer la herramienta legal con la que vamos a trabajar en conjunto. Y del resto, pues no hay ningún problema, ¿no? Si antes de que esté la firma del convenio ustedes necesitan capacitar a los estudiantes, necesitan que ya se les dé a conocer el listado de los estudiantes con su identificación y todo eso, pues podemos ir adelantando y a la par ir trabajando con lo que es el convenio o con el instrumento legal que vayamos a formalizar esta cooperación interinstitucional. Del resto, pues no tenemos ninguna otra consulta. No sé si Saidita tenga alguna. Creo que tenemos claro cuál es el trabajo y como les digo, podríamos apoyarnos con nuestros estudiantes de los primeros, que son quienes se quedan todavía en clases durante
este tiempo que ustedes van a realizar estas actividades, porque de segundo a quinto, pues nuestros estudiantes de las dos carreras, tanto de monitoreo ambiental como de automatización e instrumentación, salen a realizar sus actividades de formación dual, que es aplicar el aprendizaje en las entidades receptoras formadoras, es decir, en ambientes reales laborales. Entonces, contaríamos con los estudiantes de primero de 4 carreras, ¿no? Incluido pues los estudiantes de desarrollo infantil, que también lo podrían hacer. No hay ningún problema y nosotros podríamos apoyarles con los estudiantes que ustedes tienen previsto, que son aproximadamente 43 estudiantes, ¿no? Sí, simplemente quisiera aclarar un punto. Ujú. A ver, el tema del herramienta legal, nosotros hemos, bueno, digamos, por el misma premura de tiempo que tenemos, la firma de un convenio de cooperación, básicamente donde las actividades están, digamos, definidas, ¿ya? Ujú. Y de hecho lo podemos realizar con mayor premura. Así también me gustaría consultarle, le escuché algo de un tema del tema de movilización, si es que nosotros tendríamos que cubrir ese costeo o no le entendí muy bien esa partecita. Bueno, como yo le escuché a Víctor que esto incluye a los GATS, pues lo mencionaba porque ustedes podrían coordinar con los GATS para que los estudiantes que no son del cantón donde necesitan aplicar esas encuestas, porque si nosotros tenemos estudiantes que son del cantón, no tenemos ningún problema, ¿no? Pero si es que tienen que aplicar encuesta, por ejemplo, se me ocurre en el Cantón Sucumbíos, yo no tengo estudiantes del Cantón Sucumbíos, pues entonces necesita movilizarse un estudiante más cercano al Cantón Sucumbíos, es el Cantón Gonzalo Pizarro. Entonces enviar un estudiante de Gonzalo Pizarro, pero ahí sí el tema de la movilización podrían coordinar como MIES con el GAT de Gonzalo Pizarro para que pueda apoyar al estudiante y llegar a aplicar la encuesta donde corresponde. Ok. Cuestiones de pagos, de movilización, no me refería, más bien me refería que ustedes podrían coordinar con los GATS para que se les pueda apoyar en eso, sobre todo a los estudiantes que no son del cantón donde les corresponda aplicar la encuesta, ¿no? Donde nosotros tenemos estudiantes de ese cantón, no hay ningún problema. Ok, así también le quería consultar. ¿Ustedes tendrían inconveniente? Bueno, justamente por lo que acaba de mencionar, si nosotros de pronto nos pudieran ayudar en Orellana. Sí, en Orellana tenemos, bueno, tenemos muy pocos estudiantes, pero también depende de cuántos requieran ustedes, ¿no? Ellos, bueno, ellos sí están permanentemente y tienen el día generalmente, ellos son, a ver, ahí es un poco más complejo requerirlos en el día porque ellos generalmente trabajan porque tienen un horario diferente al de acá. Ellos ingresan a las 6 de la tarde y salen a las 10:30 de la noche. Entonces, en su mayoría trabajan. No todos, pero en su mayoría sí. Claro, Entonces, porque habría que ver también básicamente, cuántos estudiantes se requieren de ahí y ver la posibilidad de igualmente poder insertarlos al proyecto. No habría claro, si problema. tenemos una estimación de 26 personas las que necesitaríamos allá, no es mucho. Sí, podría ser. Sí, Ok, y como les digo, como el tiempo no es tampoco muy extenso, ¿no? Es 5 días aproximadamente por cada grupo de estudiantes, entonces sí, sí se puede hacer. ok. Entonces, bueno, ya Jorge tiene, Víctor, digamos, tiene sus datos, vamos para seguir conversando. De igual manera, vamos a hacer llegar una información para que sigamos conversando por correo, ¿te parece? Sí, claro, sí, con gusto. Listo, muy amable, gracias. A usted. Bueno, Magíster, entonces le agradecemos su tiempo
Y como dicen mis compañeros, le vamos a enviar una información para que esta propuesta se concrete, y sería un gusto contar con su apoyo, con su colaboración desde Sucumbíos y también desde Orellana. Sí, sí, claro, Víctor. Nada más ahí tienen que confirmarnos cómo se va a hacer la firma de convenio, ¿no? Porque me parece que eso a Zaidita le tenían pendiente, estaban consultando si lo van a hacer entre el ministro y el secretario de la CENESID a nivel nacional, o si lo van a hacer entre coordinaciones, que igual nosotros también tenemos nuestro coordinador zonal, ustedes igual. Entonces, ahí ya es cuestión de que ustedes nos vayan confirmando cómo se va a desarrollar esa parte. Y bueno, ya la persona que está encargada del tema del instrumento legal, pues indicarles que nosotros en la mayoría de carreras no tenemos prácticas preprofesionales, sino nosotros tenemos lo que es la modalidad formación dual y prácticas preprofesionales en otras 2 carreras. Entonces, si es que le pueden aumentar lo de formación dual en ese modelo que nos enviaron, pues sería mejor, ¿no? Porque justamente la carrera con la que vamos a aplicar, que es medición y monitoreo ambiental, pues ellos no realizan prácticas preprofesionales, ellos realizan formación dual. Eso nada más. Perfecto. Muchas gracias, ingeniera, y muchas gracias, magíster. Estamos enviando información para que esto salga lo más pronto posible. Claro, Víctor, un abrazo, cuídese mucho. Usted también. Gracias. Hasta pronto. Buena tarde.